Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Hoy quiero, para empezar, llamar la atención de ustedes sobre las elecciones que se están dando en Estados Unidos antes de entrar en materia. Un aspecto fundamental que es digno de reflexionarse, porque así como he hablado de otros procesos electorales como el de Argentina y de la elección de Milei, también tenemos que voltear con nuestros vecinos del norte que presumen de una democracia consolidada y yo lo que veo es plena decadencia. Y es que ambos candidatos, tanto Biden, que hoy es presidente de los Estados Unidos, como Donald Trump, están llamados a juicios políticos. Donald Trump por sus escándalos sexuales y otros, la toma del Capitolio, en aquella oportunidad en que Biden le ganó las elecciones y casi llamando a una insurrección nacional para que no tomase el poder. Y por el otro lado, Biden, cuyo hijo tiene algunos negocios en distintas partes del mundo, sobre todo allá en Medio Oriente. En fin, llamo la atención sobre esto, no como consuelo de que en todas partes la política está arruinada. No importa los niveles de democracia que se presuman, la realidad es que se están dando con todo en la nación más poderosa del mundo hasta ahora, y no les importa que esté en medio el pueblo norteamericano. Y allá nos duplican, casi triplican en población. Y la serie de problemas que enfrenta Estados Unidos, entre que es policía del mundo, en que domina el mundo financiero, entre que China y Rusia le están ganando la batalla. Bueno, quien llegue a gobernar Estados Unidos tendrá que lidiar con eso, el reacomodo global y la posición que a nivel interno van a asumir para que las desigualdades que se habían acendrado se están acendrando, con un mayor número de pobres en Estados Unidos y norteamericanos, no solo los latinos, está creciendo y cómo lo van a corregir. Pero están ocupados en sus juicios políticos, en mandar más dinero a Ucrania. ¿Cuáles son las prioridades de quienes llegan a gobernarnos? Por lo menos para los norteamericanos no corresponden con la situación real que está viviendo su gente. Y bueno, entrando en materia sobre Monterrey. Bueno, ya dijimos ayer algunos resultados de encuestas, pero ahora quiero llamar su atención en el hecho de que no todo es concentrarse en Mariana Rodríguez, porque también van a renovar ustedes un congreso local. Y del mismo modo que uno pide que la sociedad razone su voto con respecto a una de las alcaldías más importantes de todo el país, a una capital de estado, de las más fuertes del país, así hay que pedir que la gente ponga su atención también en el Congreso local, porque ya dada la experiencia de estos 3 años de confrontaciones entre Samuel García y su Congreso, me pregunto si ustedes están dispuestos a padecer otros 3 años más de conflictos, confrontaciones, disputas por el poder, imposiciones, chantajes, en fin, 3 años más así. De verdad es bastante difícil la elección para todo Nuevo León, porque es toda la entidad la que va a elegir a su Congreso. Me queda claro que Samuel, sobre todo después de haberlo bajado y haberse bajado por conveniencia o por miedo a que le revisen las cuentas, haberse bajado de la candidatura presidencial, pues evidentemente, como todavía, debido a su inmadurez, no digiere las cosas bien y tal vez esté pensando con el hígado, me parece que de su parte lo que podemos esperar para los próximos 3 años no es quién se la hizo, sino quién se la paga. Y si en contraste también la gente elige un Congreso opositor a Samuel,
van a tener otros 3 años de disputa. Es indispensable que también, del mismo modo riguroso que seleccionan candidatos a las alcaldías, porque no solo Monterrey está en juego, también otras alcaldías y por sobre todo el Congreso. Pueden elegirle un Congreso opositor a Samuel y recibirán 3 años más de inestabilidad, partiendo de la premisa, insisto, de que Samuel se va a pelear llegue quien llegue. Porque este niño que parece adulto, o este adulto que se comporta como niño, si no le cumplen el capricho y sus proyectos, se va a pelear con todos. ¿Qué van a hacer en Nuevo León? Otra vez, otros 3 años, entre un Congreso que trate de cumplir su encomienda con un gobernador que no es capaz de sentarse a negociar, a consensar, a construir. No hay un buen futuro para Nuevo León en ese sentido. Yo creo que la gente debe hacer saber a Samuel García, más que el repudio que sienten por él, la necesidad de hacerle ver que esa actitud beligerante y caprichosa, convenenciera y de interés por los recursos que se mueven en una de las entidades federativas más productivas y más ricas del país, pueden llevar al traste a todo el Estado. Les ponía el ejemplo de Estados Unidos por eso. Donald Trump y Biden, acusados mutuamente de juicios políticos para bajarlos de la contienda. No hay relevos generacionales allá, por lo menos hasta ahora, pero no les está importando allá en Estados Unidos todo lo que se juega a nivel global y a nivel interno. Y pues para que le expliquen eso a Samuel, de que se está jugando el futuro de una entidad, si no tiene una buena relación con su Congreso y se ponen a construir, y eso cómo impacta también en la economía nacional, si hay un estancamiento económico en Monterrey y en Nuevo León en general. Yo veo muy difícil hacer comprender a Samuel todo esto. Insisto en que la sociedad debe tomar un papel más activo, primero eligiendo bien a quienes van a integrar el Congreso con mayores capacidades políticas para ver si ellos consiguen hacer entrar en razón a Samuel, y por la otra, con sus actitudes no de beligerancia, sino de intento de diálogo con una sociedad organizada, para sentarse con el gobernador y decirle que si sigue peleando con el Congreso y con los ayuntamientos, pierden todos. Entiendo que va a ser muy difícil que Samuel comprenda todo esto. Lo entiendo. Pero tienen que movilizarse y tratar de hacerlo entender. En otras entregas trataré de abundar en las estrategias que se pueden seguir para, por la buena, construyendo, ver cómo salimos de este embrollo. Pero para esa estrategia deberán tomar en cuenta que la sociedad tiene que estar muy activa, muy participativa y por sobre todo muy organizada. Muy organizada. Ustedes pueden ganar el Congreso local simple y llanamente votando en contra de todos los candidatos o personas afines a Samuel García. Y sería un voto de castigo.
Pero cuídense de que al castigar a Samuel, no se estén castigando ustedes. Porque un Congreso opositor y no de políticos dialogantes, con capacidad de negociar y con capacidad de convencer, equivale al estancamiento. Insisto, a Samuel no hay mucho que pedirle porque sus capacidades de diálogo, de escuchar, de conceder que puede equivocarse, el caballero nunca se equivoca. Es muy difícil lidiar con personas así. Pero piénselo bien, porque un Congreso netamente opositor va a provocar un choque de trenes. Alguien por ahí entre sus comentarios que generosamente me hacen llegar decía que sabiamente el pueblo de Nuevo León sí le dio la gubernatura a Samuel García, pero tuvo el buen tino de darle un Congreso plural para que hubiese un contrapeso. Pero yo creo que ya mucho hace debimos entender que más que los contrapesos necesitamos la colaboración de poderes en torno a un objetivo. Si solo buscamos contrapesos, nos quedan 3 años más de inestabilidad, de confrontación, de arranques con la víscera de quien ocupa Palacio de Gobierno. Y la impotencia del Congreso, a menos que ahora sí ese Congreso llegue única y exclusivamente con la premisa, uno, de ahora sí ya hacer un juicio a Samuel García y quitarlo de Palacio de Gobierno. ¿Qué tan sano es? También vamos a hacer un poco de prospectiva al respecto en futuras entregas. Las posibilidades de la conformación de un Congreso opositor a Samuel, a pesar de que sea dialogante y de que tenga esa disposición a construir, yo me pregunto si el que está en Palacio de Gobierno tiene la disposición y la capacidad de escuchar y de pensar primero en Nuevo León que en las banalidades, en tener siempre la razón y salirse con la suya. Eso no es política, eso no es gobernar. Eso a la postre equivale a poner entre la espada y la pared a todo un Estado. Cuidado con eso. Quería llamar la atención de ustedes con respecto al tipo de Congreso que van a votar el año que viene. Traten de que sean personas capaces de construir. Ya sé que el de Palacio no tiene muchas intenciones, ni mucha voluntad, ni capacidad para dialogar y reconocer sus errores. Parte de la lección que puede recibir Samuel está en el resultado de esas elecciones de 2024. Cuando no tenga dominio ni del Congreso como no lo ha tenido, cuando no tenga ni siquiera el control de Monterrey ni de otras alcaldías muy importantes. Empezó gobernando solo y si es que llega a terminar, se irá solo. Pero de eso creo que todos van a pagar las consecuencias. Porque aguardarían 3 años más de confrontación, de juicios políticos, de trámites legales, controversias, la intromisión del centro. No es fácil el panorama que aguarda. Por eso insisto, habrá que hacerle entender a Samuel que si tantito amor le tiene a Nuevo León, sea capaz de reconocer que en lo que va de su gobierno, su actitud ha dejado mucho que desear, como también el de las oposiciones, queriendo imponerle
presupuestos especiales para determinados ayuntamientos, queriendo exigirle que le conceda posiciones estratégicas, no para alguien que haga cumplir la ley, como en el caso de la Fiscalía, sino para un incondicional, y entonces prepararle el cadalso. Nadie en su sano juicio va a su propio funeral. Pero si orillan a Samuel a eso, se va a cerrar. La negociación es lo conveniente, pero una negociación razonable en donde todos salgan ganando. Y por eso hablo de la participación social, porque si cada cual va a querer imponer a un incondicional en la fiscalía, en la auditoría o en otras posiciones de gran peso, es simplemente para prolongar la batalla. Si se escoge a alguien de la sociedad con las capacidades neutral, imparcial e independiente, creo que podemos esperar mejores resultados. Parte de las soluciones. Planteado está el problema. Salidas hay algunas, ya esbocé aquí algunas, pero hay que innovar y hay que crear y hay que involucrarse por sobre todo. Hasta aquí por ahora. Líneas de contacto, redes sociales, comentarios, críticas son muy bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.